Bienvenidos a todos a este podcast sobre un tema fundamental y doloroso de la historia de Chile y del mundo entero: la violación de los derechos humanos, la violación de los derechos de los niños y protestas contra Pinochet. Hoy vamos a explorar cómo durante la dictadura de Augusto Pinochet se quebrantaron los derechos fundamentales de miles de personas, especialmente de los niños. Para ello vamos a basarnos en los testimonios y exposiciones que ofrece el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, un lugar que preserva y transmite la historia de aquellos que vivieron en carne propia las atrocidades de esa época. Este viaje nos llevará también a las calles de Santiago, donde las protestas y las demandas de justicia por los derechos humanos se hicieron sentir. Acompáñame en este recorrido histórico que para comprender el sufrimiento de lo que fueron víctimas y la resistencia que nunca se apagó. Para dar inicio a este podcast empezaremos con una pequeña anécdota. En el año 1979, cuando estaba la ley de Pinochet, hubieron demasiadas muertes debido a las reglas que imponía Pinochet y de cumplir una hora específica de estar en la casa. En caso de que estas personas no respetaran la hora, se mataba o torturaba. Mi abuela estaba con un amigo que no conocía hace bastante tiempo, en el cual se pusieron a hablar y decidieron compartir un rato, donde fueron a comprar comida y bebidas para poder tener algo para picar. El amigo de mi abuela se ofreció a ir a comprar, ya que no era la gran cosa comprar comida y bebestible para pasar un buen rato. En ese entonces ya era toque de queda y se topó con milicos que se quedaban a vigilar que las personas respetaran el toque de queda. Al no cumplir esta regla, le dispararon a sangre fría al amigo de mi abuela y no supieron más hasta el otro día por la familia del fallecido, que estaba muerto con la comida y el alcohol bebestible en las manos. En esta pequeña anécdota se refleja la frialdad y la poca humanidad que se vivió en ese entonces, ya que lo habían encontrado con disparos, su comida, su bebestible y desangrándose en el suelo. En bloque 1 hablaremos de la violación de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. La dictadura de Augusto Pinochet en 1963 y 1990 fue un periodo oscuro para Chile. Durante esos años las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas y brutales. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. El Museo de la Memoria es un testimonio de todo lo que ocurrió en ese tiempo. En sus salas podemos ver fotografías, documentos, relatos de víctimas que nos muestran lo que vivieron en manos de la dictadura. Las torturas fue una de las herramientas más utilizadas para el régimen para silenciar la oposición. Sin embargo, el museo también nos enseña sobre la resiliencia, las voces de aquellos que no dejaron que la historia fuera olvidada. Bloque 2. Los derechos de los niños durante la dictadura. Uno de los aspectos más trágicos de la época fue el impacto que tuvo la dictadura en los niños. Muchos menores de edad fueron víctimas directas de la represión y algunos fueron secuestrados junto a sus padres. Otros crecieron en un ambiente de miedo y violencia constante. En el Museo de la Memoria recoge historia de los niños que fueron separados de sus familias o que vivieron las torturas psicológicas de ver a sus padres detenidos o desaparecidos. En los relatos se destaca cómo estos niños pequeños fueron conscientes de las tragedias que los rodeaban. Además, se debe destacar el trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos de los niños, que aunque bajo amenaza, lucharon para proteger a los más vulnerables. En bloque 3 hablaremos de la protesta contra Pinochet y la larga lucha por la justicia. El pueblo chileno nunca dejó de resistir a pesar de la represión. A lo largo de la dictadura hubo numerosas protestas, tanto en las calles como en el exilio, que exigían el fin de la opresión y el respeto a los derechos humanos. Muchas de estas manifestaciones fueron violentamente reprimidas por las fuerzas militares y policiales. El Museo de la Memoria también relata las movilizaciones de resistencia, desde las marchas clandestinas hasta las protestas más públicas en la época final de la dictadura. La lucha por la justicia no solo fue una lucha política, sino también una lucha por la memoria colectiva y la reparación de las víctimas. En estas protestas se alzaron las voces de madres, padres, jóvenes y niños, todos unidos por un solo grito: justicia y verdad. Ahora les daremos a conocer
3 preguntas con respuestas del bloque 1. ¿Qué abarca la dictadura de Augusto Pinochet en Chile? La dictadura de Augusto Pinochet abarca desde 1973 hasta 1990. ¿Qué tipo de violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante la dictadura? Durante esos años hubo detenciones, tortura, desapariciones de miles de personas y niños. ¿Qué representa el Museo de la Memoria en relación con este periodo histórico? El Museo de la Memoria es un testimonio de lo ocurrido durante la dictadura y busca mantener viva la memoria de las víctimas y una resiliencia para que la historia no sea olvidada. Bloque 2. Preguntas y respuestas. ¿Qué derecho se le negó a muchos niños durante la dictadura? Se les negó el derecho a vivir en un ambiente seguro y con sus familias. ¿Por qué es importante recordar lo que vivieron los niños en esa época? Es importante para evitar que se repitan estas injusticias y proteger los derechos de todos los niños de hoy en día. ¿Qué podemos aprender de la historia de los niños? Podemos aprender que la paz, la libertad y la familia son valores que debemos cuidar siempre y tenerlos siempre presentes. En bloque 3, preguntas y respuestas. ¿Por qué la gente protestaba contra Pinochet? La gente protestaba contra Pinochet porque querían recuperar la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos. ¿Qué demostraban las personas al salir a protestar? Mostraban valentía, esperanza, a pesar del miedo y la represión. ¿Qué representa la lucha por la justicia después de la dictadura? Representa el esfuerzo por conocer la verdad, castigar a los responsables y honrar a las víctimas. En conclusión, hoy el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un lugar de reflexión y la enseñanza. Nos recuerda que los derechos humanos no deben darse por sentados. La historia de Chile marcada por la dictadura de Pinochet nos deja una lección importante. Nunca podemos olvidar lo que sucedió ni lo que se perdió, pero tampoco podemos dejar de luchar por el futuro en el que la dignidad y los derechos de cada persona sean respetados, sin importar su origen, su historia o su condición. Las voces de las víctimas siguen vivas y cada paso hacia la justicia es un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos nunca se debe cesar. Es responsabilidad de todos mantener viva esa memoria y seguir exigiendo justicia, especialmente por los más vulnerables, nuestros niños. Gracias por acompañarnos en este recorrido y si deseas saber más te invitamos a visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, un lugar fundamental para entender y recordar la historia de Chile.